La FIFA tiene un plan para que México sea potencia en el fútbol mundial. El organismo ve a la selección nacional a nada de dar ese salto. Sabe de su poderío económico y por eso, como parte de su plan, le otorgó la sede del Mundial de 2026 al territorio mexicano. Con lo que ingrese a la federación, podrá utilizarlo para captación y desarrollo de talento y ser una potencia en todos los sentidos. A lo largo de su historia, México y FIFA han tenido una buena relación en términos generales. Nuestro país ha sido sede de muchas ocasiones de eventos del organismo, pero ahora tiene un plan en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol para convertir a México en potencia. No es novedad que Estados Unidos, México y Canadá han sido elegidos para realizar el torneo de fútbol más importante del mundo en 2026. Sin embargo, de los tres países, solo el nuestro los recibirá con los brazos abiertos y con todas las facilidades para que puedan hacer el negocio. De acuerdo al sitio especializado The Breaker News, la FIFA exige, además de estadios e infraestructura indispensables para el evento, un trato especial en materia fiscal. En México, la organización gozará de trato especial. Tendrá concesiones gubernamentales para llevar a cabo sus actividades comerciales, administrativas y de logística. No pagarán impuestos por los ingresos de televisión y marketing. De la venta total de los boletos apenas se le cobrará el 10%, que realmente no pagará la FIFA, pues ese porcentaje va incluido en el costo del boleto. Podrán hacer operaciones financieras libres con todas las divisas del mundo sin pagar impuestos. Todo esto lo documenta el reporte de la Comisión Evaluadora de las Candidaturas para hospedar el Mundial en el 2026. Según reporta The Players, el informe califica a México como un país de bajo riesgo, es decir, que cubre con las condiciones de la FIFA. Estados Unidos recibió calificaciones como alto y mediano riesgo en temas gubernamentales y Canadá lo mismo. Además, solo tendrán excepción fiscal limitada. Con esa promesa es que FIFA aprobó la propuesta de México como sede del Mundial 2026. Pero para taparle el ojo al macho, el organismo rector del fútbol ha hecho cosas que afectarían a la selección, como el castigo por el grito homofóbico. Si bien ha sido enfática, porque a la FIFA no le gusta que una de sus potencias tenga esos conflictos. A la hora buena ha sido resiliente con sus castigos, y como un ejemplo, lo que acaba de suceder. La FIFA redujo la sanción impuesta a la Federación Mexicana de Fútbol con un veto de un solo partido sin público, debido al grito que los aficionados locales expresan en los encuentros de la liga local y de su selección, y que la FIFA considera homofóbico, discriminatorio y racista. Lo anterior en reconocimiento a los esfuerzos realizados por la Federación Mexicana de Fútbol por erradicar la discriminación. Es como decirle a un niño que no se puede comer algo y que al final darle chance de comerse un pedazo. Es parte del plan de FIFA. Te jalo las orejas para que puedas seguir creciendo, pero no tanto porque eres mi consentido y tengo ideas con tu futuro. FIFA sabe la importancia económica de México y sus aficionados, por eso le interesa que seamos potencia. Un estudio hecho por Vice en 2018 mencionó que los mexicanos fueron el país que más dinero gastó en los estadios. Solo después del anfitrión Rusia, los mexicanos gastaron más de $1 millón. Para 2018 acudieron a Rusia 35,000 aficionados, siendo uno de los países que más turistas llevó. Mientras que para Qatar 2022, Mohamed Al-Kuwari prevé la vista de 40,000 aficionados mexicanos. Entonces, imaginen el dinero que gastará la afición mexicana que tienen los mercados de México y de Estados Unidos para 2026. Es un ganar-ganar para FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol. El plan de la FIFA está trazado, aún faltan cosas y tiempo, pero otorgar la sede del Mundial 2026 a México es con la idea de hacer nuestro país una potencia en el deporte más practicado del planeta. ¿Crees que lleguemos a ser potencia para ese entonces?
Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos del futbolero, el sitio del hincha.